Bendito Dios, gloria a su nombre. Vamos a ir a la palabra de Dios, Romanos capítulo 14, y vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo de Romanos. Bendito sea el Señor. La semana pasada nos quedamos en el versículo 7, Romanos 14. Vamos a darle lectura al versículo 5, 6 y 7 solamente para entrar en el contexto, y entonces seguimos en el versículo 8. Bendito Dios. Gracias, mi Padre. Santo y compasivo eres tú, Dios. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Romanos capítulo 14, versículo 5 al 7 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Alabado sea Dios. Padre, una vez más te agradecemos en esta noche por la vida, primeramente, por las cosas que tú estás realizando en cada uno de nosotros. Bendito Dios, estamos, Padre, confiando y creyendo en que tú, Señor, nos ayudarás, Padre amado. En esta noche, Espíritu Santo, te invitamos a que seas tú el que tome esta palabra y la incruste en el corazón de cada uno de nosotros. Son tus hijos los que venimos con necesidad, Padre, esperando recibir de ti algo, Señor, que pueda edificar nuestra alma y nuestro espíritu. El hombre, Dios mío, el ser humano, los conceptos, las ideas, las tradiciones de los hombres no ayudan, Señor. Aún puede ser, Padre bendito, que una reflexión pueda hacernos pensar, pero lo único que tiene poder de cambiar y transformar, Dios mío, es tu palabra. Como dijo tu siervo Pablo, Dios mío, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Señor, dentro de los cuales los gentiles somos nosotros. Y aquí estamos creyendo que tu palabra es fiel, Dios mío, que podemos confiar en ella, y que tú, mi Padre, nunca nos vas, Dios mío, a defraudar. Para la gloria tuya nos ponemos en tus manos. Te pedimos que bendigas a aquellos hermanos que no han podido llegar, que seas con ellos, Señor. Para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, bendito Dios. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Dentro de todo lo que hemos venido viendo en las últimas semanas de esta carta a los romanos, pareciera, hermano, que este capítulo es una confrontación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Roma. Recuerde que la iglesia de Roma, ¿verdad?, pues eran principalmente judíos que habían sido exiliados cuando vino la persecución, muchos cristianos, pero también mucha gente que se estaba convirtiendo de diferentes naciones de aquel tiempo, ¿verdad?, que el Imperio Romano había conquistado. Cada una de esas naciones, hermano, venía con sus conceptos, venían con ideas, como hasta el día de hoy. El Evangelio ha entrado, hermano, en prácticamente, podemos decir, en todo el mundo. Tal vez hay algunos lugares, en esos remotos lugares donde tal vez no haya internet, donde no haya todavía señal alguna, pero a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión, hermano, prácticamente podemos nosotros decir que en todas las ciudades del mundo el Evangelio ya ha entrado. Y así como va entrando, mi amado hermano, lógicamente, de igual manera en nuestros días, va entrando gente que viene con conceptos, con ideas, con tradiciones, ¿verdad?, que muchas veces no concuerdan con las ideas de nosotros, con las tradiciones de nosotros. Las tradiciones de los hombres puede que en algunas veces sean buenas y ayuden, pero nunca pueden llegar a ocupar el lugar de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aún Jesucristo mismo, el problema más grande que tuvo cuando vino a este mundo
y el que enfrentó, ¿verdad? El problema de él que enfrentó con los fariseos de su tiempo era ese, mi amado hermano, que ellos tenían sus conceptos, ellos tenían sus ideas, les llamaban las tradiciones de los ancianos, algo que ellos mismos habían establecido, pero Jesús les dijo que por qué ellos invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres, es decir, por los conceptos o las ideas que ellos tenían. La semana pasada que nosotros comenzamos este capítulo 14, el apóstol Pablo, ¿verdad?, confronta ahora a esta iglesia de Roma acerca de una situación que se venía dando. Ya hablamos, ¿verdad?, la semana pasada cómo Dios había dado una orden de qué alimentos se podían comer y qué alimentos no se podían comer. Entonces al apóstol Pablo lo que le dice a esta iglesia, ¿verdad?, parafraseando, les dice que debemos de recibir, o nos dice que debemos recibir a los cristianos débiles. El cristiano débil, mi amado hermano, aunque parezca un poco fuerte esta palabra, en el original, en el griego, esta palabra quiere decir alguien flaco, alguien que no está bien nutrido. Entonces, tal vez no entienda verdaderamente todo el contexto de un pasaje de la palabra de Dios y puede llegar a creer que un concepto o una idea que él se ha creado sea correcto y va a querer imponérselo a otras personas. Pero de igual manera dice Pablo que en la iglesia puede haber personas que han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, no completo, pero que han llegado a experimentar cierta libertad en la cual ellos creen o piensan que lo que ellos hacen no les afecta en su salvación, en su relación personal con Dios. La realidad es que ahora Pablo les dice que así como debemos de recibir a los hermanos que son débiles, aquellos que son un poquito más estrictos, oiga bien, yo le llamaría así. Alguno lo puede llamar religioso, lo puede llamar santurrón, pero yo le llamaría un poco más estricto. Entonces Pablo dice que cuando un hermano es muy estricto, eso es un hermano débil, porque no ha entendido verdaderamente lo que significa la libertad en Cristo. Pero el hermano que es fuerte es el hermano que ha llegado a alcanzar el conocimiento y que cree verdaderamente que las cosas que hace no afectan, como les decía ahorita. Entonces Pablo dice aquí, ¿verdad?, cuando comienza, que los débiles son los que todavía no entienden lo que es la libertad en Cristo, lo que Dios ordena. Entonces les dice, si en algo no están de acuerdo los unos con los otros, les dice que no discutan. Porque a veces hermanos, ese es el problema más grande, discutir a veces por cuestiones, sí saben que es una trivialidad. Una trivialidad es algo que en realidad no lleva a ningún lugar, es algo que no tiene sentido. Y estar discutiendo a veces por ciertas cuestiones dentro de la iglesia que no afectan la salvación, puede llegar incluso a hacer que una iglesia se divida. Hace unas semanas, unos meses, yo me recuerdo que les platicaba a ustedes de una iglesia aquí en Las Vegas, donde había llegado unos hermanos que habían venido de California y le estaban ayudando al pastor a trabajar en la iglesia. Pero ellos empezaron a involucrar en lo que eran las misiones, o en el trabajo de las misiones dentro de la iglesia. Pero como venían con un concepto, una idea de cómo trabajar en las misiones, cuando llegaron a la iglesia lo quisieron imponer. Pero la iglesia estaba acostumbrada a trabajar de cierta manera. Pero también había otro grupo que no estaba de acuerdo a cómo el pastor estaba dirigiendo a la iglesia. Y por otro lado estaba el grupo que estaba de acuerdo cómo se venían haciendo las cosas desde que la iglesia se fundó. Total, cuando yo les conté eso hace como unos 3 meses, yo creo, era algo que estaba por ocurrir, pero ahora ya ocurrió. Porque el hermano que vino de California se llevó parte de la iglesia. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? O sea, como un concepto o una idea que a lo mejor, hermano, no tiene mucho que ver con la salvación, puede llegar a ser tan perjudicial que puede dividir a una iglesia. Por eso Pablo nos enseña a nosotros y nos dice que estas cosas no deben de ser causa de división entre nosotros. Bendito sea su nombre. Por eso nos da el ejemplo acerca de los que comen carne. Y ya vimos la semana pasada lo que significaba comer carne. Pero también estaban los que comían verduras. Y los que comían verduras se creían más espirituales y decían, es que aquellos son unos mundanos porque comen carne.
Y los que no comían los que comían carne pero no comían verdura, decían aquellos, es que aquellos son unos santurrones porque se creen muy espirituales. Y al final lo que nosotros vimos, que el apóstol Pablo dice, que tanto al uno como al otro lo ha recibido el Señor. ¿Quién soy yo para juzgar a aquel por quien Cristo murió? Y yo les decía a ustedes que es muy importante y lo entendamos, hermano, que ninguno de nosotros somos quien para juzgar a nadie, porque Pablo dijo, o escribió aquí en la escritura, ¿verdad? De que al final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Porque ni usted ni yo morimos por ninguno de los hermanos. Y hoy nos va a enseñar que al final de cuentas cada uno va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Lo importante aquí es como lo que leímos ahorita, donde nos quedamos la semana pasada, es de que cada uno debe de estar en su propia conciencia, consciente de que lo que hace o no hace, lo hace y para agradar a Dios. Lo hace para el Señor. Ahora, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Mira lo que dice el versículo 8. Pues si vivimos, si el Señor nos permite tener la vida y estar aquí hoy, hermano, ¿lo hacemos para quién? ¿Por qué vino usted? ¿Por el pastor? No, por él. Vino por él. Amén. Porque él fue el que lo compró, él fue el que pagó por usted, él fue el que, hermano, lo compró con su sangre. Bendito sea Dios. Entonces ahora dice Pablo que nosotros, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y todo lo que hagamos en esta vida es para el Señor. Amén. Tal vez otro no lo entiende, pero Dios sabe que yo lo estoy haciendo de corazón para Él. Amén. Pero también dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Porque al final de cuentas, si el Señor decidiera llamarlo a usted o a mí a su presencia, hermano, al final ¿cuál va a ser la diferencia de que coma yo carne y usted no? Va a ver ahorita lo que va a decir el apóstol Pablo acerca de lo que es la comida verdaderamente. Eso no tiene ningún sentido de este lado de la eternidad ahora. Por eso ahora en el versículo, perdón, ahí sigue diciendo, dice, y si morimos para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos, ahorita que estamos vivos y le servimos a Dios, o sea que muramos, ¿de quién somos? Ahora, del Señor somos ¿quiénes? ¿De quién está hablando aquí Pablo? ¿De quién? Sí, pero ¿de quién está hablando? De dos tipos de personas, de los que comen carne y de los que no comen carne. Los dos son de Cristo. Entonces, ¿por qué estar causando divisiones o por qué estar peleando, hermano, por esas, con todo respeto, voy a estar por tonterías? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bendito sea Dios. Mira lo que dice el 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí cuando habla de los muertos, habla de los que han muerto en Cristo. Pero también es Señor de los que están ahora vivos. Y al final de cuentas, ¿por qué Pablo usa esta expresión? Porque esto es algo que a todos nos va a llegar algún día, la muerte. Esta es una realidad. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos lo que va a pasar. Pero hay una realidad que Pablo usa del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver, pero dice el 10. Pero tú, Israel, el pastor, para ustedes no, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si él vive, vive para Cristo. Si él muere, muere para Cristo. ¿Y tú, por qué lo juzgas? Si él hace o deja de hacer algo, imagínese que la hermana Carmen, no está aquí, tiene su negocito. Ella tiene su negocito ahí donde tiene, no sé si 2 o 3 entradas. Y ahí donde ella está hay muchos negocios, hay varios negocios. Yo también tengo, por la gracia de mi esposa, tenemos un negocio también. Pero uso a la hermana mejor. Pero fíjense, imagínense que la hermana, una de las empleadas, ella le dice, tú tienes que hacer esto. Y viene el del otro negocio de al lado y le dice a la empleada de la hermana Carmen, a ver tú, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Qué le diría a la hermana Carmen? Bueno, en realidad, si tú no le pagas y si a ti no te sirve, ¿quién eres tú para decirle qué debe de hacer? Pablo está usando esta analogía, hermano, porque en realidad
en el sentido estricto de la palabra, ahorita va a decir que cada uno de nosotros al que le vamos a dar cuentas va a ser a Dios. Cada uno en particular. Por eso pregunta, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Fíjense, él ha venido usando estas dos palabras, menospreciar y juzgar. ¿Quién menospreciaba? Los que comían carne menospreciaban a los que no comían. Y los que no comían, que comían verdad, juzgaban a los que comían. Por eso los está llevando a los dos. Fíjense bien, él está haciendo que dentro de la iglesia todos entendamos. Ninguno de nosotros puede menospreciar a alguien, pero tampoco ninguno de nosotros puede juzgar a alguien. Esa palabra menospreciar, hermano, es muy fea. ¿Qué es menospreciar? ¿Sabe que yo, hermano, tengo ya, por la gracia de Dios, tengo ya casi 23 años en este menester, y que el Señor me alcanzó. Y uno ve tantas cosas, ¿verdad? Y uno pasa tantas cosas en este caminar. Yo sé que los que tienen varios años lo han visto, lo hemos vivido. Pero a mí me ha tocado a veces ver cuando, por ejemplo, de repente, hasta para orar. ¿Ves cómo hasta para orar a veces nosotros podemos llegar a orar en la carne? Porque a veces de repente podemos pasar aquí y empezar a hablar palabras que son nuestras y que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces nos puede llegar a pasar las del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía el fariseo? Señor, yo no soy como ese. Yo no soy como él. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba juzgando. Ah, porque él era bien espiritual. Yo, Señor, pues yo ayuno 2 veces a la semana. Yo diezmo de todo lo que tengo. Yo oro, Señor. O sea, Señor, yo estoy en otro lugar. Y mira, por eso digo que aún hasta nuestras oraciones, hermano, a veces uno a veces escucha cada oración, porque yo lo he escuchado muchas veces. Hermanos que, hay personas, hermanos, que les gusta la oración, o sea, que son dadas de oración, y gloria a Dios, porque yo quisiera ser como ellos. Yo no los juzgo, yo quisiera ser como ellos. Pero el problema está cuando se para uno en el púlpito y empieza uno a criticar o a juzgar a los demás porque no hacen lo que tú estás haciendo. Si tú no puedes hacer, te da el tiempo, no trabajas, gloria a Dios, pero a lo mejor no todos tienen las mismas posibilidades que tú o que yo. Aún hasta en esas cosas, hermano, a veces somos tan dados a juzgar nosotros o a menospreciar, porque es que nosotros, le digo que pasaron una ocasión, porque le digo, hermano, no ve tantas cosas. Había en la iglesia el grupo de las que oraban y estaba el grupo de las que cocinaban. Oigan lo que le estoy diciendo, porque las que oraban siempre estaban hablando de aquellos porque no iban a la oración. Pero qué bueno era que cuando había actividad ellas comían de lo que las hermanas cocinaban. Pero qué bueno es también que aquellas a lo mejor no oraban, pero eran favorecidas por la oración de las otras. El problema es que a veces empezaban, es que a las santurronas creen que porque están orando ya están más cerca de Dios. Y las otras que oraban mucho, es que aquellas mundanas solamente están pensando en las cosas de la tierra, no están pensando en las cosas espirituales. Dios es, digo, no miento, hermano, todas estas cosas pasan. Y lo que Pablo está diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a la ligera. Bendito el Señor. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué lo haces menos? Porque no hace lo que tú haces. ¿Y tú por qué lo juzgas? Fíjense bien lo importante que dice aquí Pablo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los que no comen carne y los que comen carne van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿a qué vamos a ir a ese tribunal? Porque uno tiene que saber esto, ¿verdad? Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5. Ahorita vamos a regresar ahí. Ahí adelantito en su vida sigue 1 de Corintios, después 2 de Corintios y después está en el capítulo 5.
el versículo 10. Esta es otra iglesia, la iglesia de Corinto, pero miren lo que Pablo les dice. ¿Lo tienen? Amén. Porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, los que no comen carne y los que sí comen carne, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué se hace en un tribunal? Se juzga, ¿verdad? Ahora, este no es el juicio del gran trono blanco del libro del Apocalipsis, porque en el juicio del gran trono blanco van a ir los que no creyeron en Jesucristo para ser juzgados y echados al lago de fuego por la eternidad. Pero aquí en el tribunal de Cristo, miren lo que va a pasar. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quién me va a juzgar en ese tribunal? ¿Quién lo va a juzgar a usted? ¿Y por qué el pastor entonces les está juzgando cada rato? Esto es para que entendamos por qué Pablo nos dice, porque el único que tiene la autoridad y el poder de juzgar se llama Jesús, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados, Él fue el que derramó su sangre por nosotros. Bendito Dios. Ahora usa este pasaje del Antiguo Testamento que dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aún, mi amado hermano, va a llegar un día en que los que no creyeron en Jesucristo en el juicio del gran trono blanco van a reconocer que Jesucristo es el Dios. Y se van a doblar, pero ya va a ser demasiado tarde. Aún el mismo diablo, mi amado hermano, él va a ser echado al lago de fuego. Él sabe quién es Jesucristo. Pero para nosotros los cristianos, y esto es importante que lo dejemos claro, nosotros no vamos a ir al tribunal de Cristo para ser condenados al infierno, sino para recibir según lo que cada uno de nosotros haya hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Cuando dice del cuerpo es mientras estuvimos vivos. Bendito su nombre. Dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros en ese tribunal, ¿qué va a hacer? Dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, sabemos verdaderamente lo que está bien y lo que está mal. Pero si hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, va a llegar un día que también nosotros, hermanos, vamos a rendir cuentas de lo que hicimos. Óigame bien, aún nosotros como cristianos, dice el Señor Jesucristo, creo que es Lucas capítulo 12, dice, todos nosotros vamos a dar cuentas de cada palabra necia que sale de nuestra boca. Vamos a dar cuentas. Así de que no podemos tomarlo tan a la ligera, pero nadie tiene por qué juzgarlo. Ese día va a llegar. Bendito el Señor. Dice el 13. Así que, pensando en esto, que va a haber ese tribunal y que cada uno de nosotros va a dar cuentas, decía Dios, mira lo que dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Esta iglesia de aquí en adelante, hermano, olvídese de críticas. Esta congregación. Olvídese de que, no, porque ya el Señor ya nos está enseñando. Si usted no lo sabe, ahora usted ya lo sabe. Alguien dirá, bueno, yo no sabía. Pues ahora usted ya lo sabe. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, así que ya no nos juzguemos más. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Los unos a los otros. Mire, hermano, esto de juzgar, ¿por qué se da? ¿Por qué somos tan dados a juzgar la vida de otras personas o las acciones de otras personas? Porque es parte de la naturaleza humana. Porque querrámoslo, no siempre querremos nosotros sobresalir o ser mejor que los demás. Eso es algo que traemos, hermano, desde el mundo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Por eso digo, ¿por qué lo hacemos? Dice,
Así que ya no nos cuidemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. ¿Qué es decidir? O sea, que es una decisión que yo tengo que tomar, ¿verdad? O sea, Señor, guarda mi lengua. Tú decides ya no andar hablando lo que no debes. La semana pasada, cuando iba terminando, yo a ver si se acuerdan, porque casi nunca nos acordamos. Y cuando yo terminaba, yo les decía, ¿verdad?, que lo que había escuchado yo de una persona que decía que cada uno de nosotros es dueño de su silencio, ¿verdad?, mientras uno está callado. Nadie te puede condenar, nadie te puede juzgar, nadie te puede... Pero una vez que uno abre la boca, nosotros nos convertimos en rehén de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque todo lo que digamos va a ser usado en nuestra contra. Y yo les terminaba de decir, por eso es mejor, creo que así les dije, porque en boca cerrada no entran. Nos evitamos muchos problemas, hermano. Que alguien le responda mal de repente. Se evita uno muchos problemas. Por eso dice, decide tú. Por eso, hermano, lo mejor que puede hacer uno es, ¿verdad?, tratar de vivir en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que estas cosas no sean un tropiezo ni para nosotros ni para otros hermanos de la congregación. Por eso dice, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. A ver, diga, yo decido. Pero como que usted lo cree, ¿no? Así como que lo cree, diga, yo decido. Mire, así como cuando usted el fin de año hace su resolución, dice, en este fin de año, ahora que comience el nuevo, yo decido que me voy a poner a dieta, y se pone a dieta. Y el chiste que vamos a ver, ya en 3 meses, hermanos, seguimos igual de gorditos. Pero, ¿por qué le digo yo decido? Porque cuando uno decide, cuando uno expresa con su boca algo, es porque uno se compromete a cumplirlo, hermano. Entonces, desde yo decido. A ver, yo decido. No juzgar a los demás. La próxima vez que vaya a abrir su boca, vaya yo a abrir mi boca, nos acordamos de este día. Porque yo estoy decidiendo. Dice Pablo, decidir ya no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿De qué manera lo puedo hacer caer? Juzgándolo. Porque eso hace mucho daño, hermano. La crítica, la murmuración, el juzgar, eso hace mucho daño en las congregaciones. Y le digo, por trivialidades, por cosas que a veces son insignificantes. Mire, esto es maravilloso, hermano. Porque mire lo que dice Pablo. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. ¿Se recuerdan por qué les dije la semana pasada, les enseñé lo que decía el libro de Levítico? Porque Dios hizo una diferencia entre los animales inmundos y los animales puros, porque se podían comer. Y tenían ese concepto, esa idea de que había animales que eran inmundos. Y por eso decían, no, yo pues no vaya a ser que me vaya a comer un pulpo, yo mejor no como. O yo vaya a comer, ¿verdad?, pues camarón, yo pues mejor no. Los que comían legumbres, pues para no contaminarme no como. Y les enseñé lo que dijo el Señor Jesucristo, de que Él también, ¿verdad?, cuando lo juzgaron por la cuestión de sus discípulos que no se lavaban las manos, Él les dijo, en realidad no hace daño, no daña al hombre o no contamina al hombre lo que come, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Qué sale de la boca del hombre? Los adulterios, fornicaciones, hechicerías, envidias, celos, contiendas. Eso es lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que verdaderamente hace daño. Entonces ahora el apóstol Pablo nos dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, mi conciencia me hace a mí entender que el que hizo todos los animales es Dios. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
Ahora, yo no sé si usted sea más espiritual que el apóstol Pablo, hermano, o yo, que sea más espiritual. Pero Pablo dice, mire, yo estoy consciente delante de Dios que yo puedo comer cualquier cosa y eso a mí no me va a contaminar. Mire, vayan conmigo a 1 Corintios. Allí adelantito, la siguiente carta. Vamos al capítulo 10 de 1 Corintios. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al versículo 23. Y esta es en realidad, hermano, creo que la base, porque está conectado esto con lo que Pablo viene hablando, y que tiene que ver con la conciencia de cada quien. Dice el versículo 23: todo me es lícito. ¿Qué significa la palabra lícito? Permitido. O sea, dentro cuando Cristo me compró y me hizo libre, yo soy libre. Yo ya no soy esclavo de nada ni de nadie. Ahora mi amo es Jesucristo. Ahora yo le sirvo y yo vivo para Él. Pero mira lo que dice: todo me es lícito, pero aunque todo me es permitido, dice, pero no todo conviene. Yo puedo ir a una fiesta, que me inviten, pero si en esa fiesta va a haber alcohol, va a haber música y va a haber cualquier cosas que van en contra de los principios bíblicos, voy a ir. Les decía yo la semana pasada, si te invita tu familia el día de la Lupita a que vayas tú a participar, ¿vas a ir? Hermano, y uno piensa solamente en eso, pero las fiestas patronales de nuestros pueblos, cada pueblo tiene su patrono, ¿verdad? Y hay gente, hermano, que ahí anda. Y eso en realidad, Pablo aquí está hablando de eso, de la idolatría. Entonces, miren lo que dice. Les recomiendo que lo lea todo el capítulo en su casa. Pero dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, no ayuda. Hay cosas que no ayudan. Y si no ayudan para la mutua edificación, es mejor no hacerla. Y lo importante de todo esto, miren lo que dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuánto amas tú a tu hermano? ¿Cuánto amo yo a mi hermano? Al final de cuentas, eso es lo más importante. ¿Cómo le expreso yo mi amor? Que si hay algo que yo hago y a mi hermano le afecta o le molesta por la debilidad que hay en él, pues mejor no lo voy a hacer. Es lo que va a decir Pablo ahorita en Romanos. Pero miren lo que dice 25: de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice? Comer sin preguntar. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice? Comer. De todo lo que se vende en la panadería, come. Tú lo compras. Y cuando tú te lo vas a comer, tú oras por él y el Señor lo purifica, porque tú sabes que el Señor, Él es el que da el fruto de la tierra, ¿no? Pero mira lo que dice: comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Alguna vez ha llegado usted a la carnicería y le dice al carnicero: oye, a ver, dame una libra de 10 millo? Oye, pero se la dedicaron a la luz, o algún otro ídolo se lo dedica. ¿Verdad que no? ¿Se imaginan, no? Que donde quiera que usted fuera a comprar algo, anduviera preguntando. Bendito Dios. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Él es el que da el fruto de la tierra. Él es el que hizo los animales para nuestro bien. Ahora miren lo que dice el 27. Te lo decía la semana pasada, pero para que vean aquí la escritura, no yo. ¿Qué dice? Si algún incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? Alguien que no es cristiano, ¿verdad? Si algún incrédulo os invita y queréis ir,
Cuando dice queréis ir, ¿qué está diciendo Pablo? Lo está dejando a la conciencia de cada quien. A lo mejor un hermano que es bien así, ¿verdad? Bien estricto, va a decir, no, ya voy a estar contaminando con esos hijos del diablo. Pero a lo mejor alguien que, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues yo voy a ir, voy a comer, les voy a predicar a Cristo. Amén. ¿Y quién quita y te lo gana? Jesús, cuando llegó a las bodas de Canaán, ¿a poco allá había puros cristianos? Y fue allí. Y aprovechaba para testificar de las obras de Dios. Es más, fue ahí donde hizo el primer milagro. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Cada quien en su propia conciencia. Si algún incrédulo os invita a comer, os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante. Ahora les voy a hacer una pregunta para ver si ya aprendimos. ¿Y si le ponen morcilla o moronga, la va a comer? No. ¿No? ¿Sabes qué? Aunque no le diga qué es, pero si usted la ve, usted sabe qué, usted la va a comer. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos comer eso. Ahora, si le dice que eso lo sacrificó a los ídolos, tampoco lo va a comer. Pero él dice, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero la conciencia de qué, mire. Bendito Dios. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Amén. Por motivos de conciencia, repite, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y mire, repite él, y aquí voy a terminar en este pasaje. La conciencia, digo, no la tuya, porque tú eres libre, sino la del otro, porque el otro no entiende, el otro no sabe, el otro es un incrédulo. Pero tú en tu conciencia sabes que tú no debes de comer ciertas cosas, no debes de participar de ciertas cosas. Ahora, si vayan conmigo a Romanos otra vez, ahí atrásito. Donde estábamos, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que lo es, que algo es inmundo, para él lo es. Mira, hermano, esto es lo que se llama libertad en Cristo, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la libertad en Cristo, como dijo Pablo ahí en 2 Corintios 5, puede llevarnos a nosotros a hacer piedra de tropiezo para alguien que todavía no tiene la madurez que se necesita. Dice el 15. Dice bien, Pablo dice, yo sé que nada es inmundo, yo puedo comer lo que yo quiera. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Por qué? Porque dice, si tu hermano es contristado, ¿por qué? ¿Qué significa que alguien se contrista? Imagínense que de repente usted va, ¿verdad? A mí me pasó en una ocasión, no sé si lo he platicado aquí, no me recuerdo. En México, hermanos, desde tiempos, mi mamá acostumbraba a hacer una comida que le llaman bisteces encervezados. O sea que los freían, los guisaban, pero les echaban cerveza. Y era un sabor muy rico. Y honestamente, hermano, hará años que no los como. Pero hace como unos 5 años, 6 años. Salimos de la iglesia, ¿sabes? Terminó la escuela dominical, pues yo ya tiene tiempo que estoy enseñando la palabra de Dios, pero pues yo, en mi conciencia, yo sé que no tiene nada. Y llegamos a la tienda. Y le digo a mi esposa cuando digo, ¿sabes qué? Si me tocaron unos bisteces encervezados, vamos a comprar pan. La situación era que cuando llegamos a la tienda, ahí estaba una hermana que tenía apenas como 2 meses llegando a la iglesia, que se acababa de convertir. Imagínense que me ve a mí agarrando la cerveza. ¿Qué hubiera
pensado? Y el maestro, ¿verdad? Porque era el maestro de la escuela dominical, el que me hubiera visto agarrándola, ¿qué hubiera pensado? Pues no tiene nada de malo emborracharse. ¿Qué hice? No por causa de mí, sino por causa de la hermana. Porque si ella me hubiera visto y hubiera dicho, aunque yo sabía, porque al final de cuentas, mi hermano, las hermanas que saben de cocina, usted sabe que cuando va a donde venden lo de la comida, venden vino para la comida, ¿verdad? Pero cuando le echan el vino a la comida, ¿qué sucede? O la cerveza. El alcohol con el calor que hace se evapora. Y lo único que queda es el sabor de la cebada o del... Entonces pierde prácticamente todo lo... Pero alguien que no lo entiende puede llegar a decir, bueno, pues si él lo hace y él es el que enseña, pues yo también lo puedo hacer. A lo mejor yo no me voy a emborrachar. Habrá cristianos que digan, bueno, una cerveza, como dicen, una no es ninguna, pues me voy a echar una. No todo me conviene. Pero si a mí Dios me sacó de allí, donde yo era un alcohólico, ¿para qué voy a volver ahí? Eso no me conviene, mejor no lo hago. Ahora, lo más importante de lo que está diciendo Pablo aquí es que por causa del hermano al cual yo amo, yo mejor no lo hago. Bendito Dios. Sí soy libre y tengo libertad en Cristo, pero por amor a mi hermano, aunque yo sé que no tiene nada de malo, no lo hago. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Esto, mire hermano, yo creo que para mí toda la palabra de Dios es importante y toda tiene un significado, pero esto que dice aquí, hermano, es algo para mí de suma importancia, porque mire lo que dice: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque hermano, uno puede llegar a convertirse en piedra de tropiezo y hacerle daño a alguien. Y la pregunta que surge aquí, ¿cuánto costó esa alma? La sangre de Jesucristo. Para que yo con mis cosas, o con mis ideas, o por darme un gusto, mi amado hermano, yo haga pecar a ese hermano y ese hermano se pierda, ¿vale la pena? Por amor, mi amado hermano, uno a veces tiene que privarse de ciertas cosas. Bendito sea su nombre. Por amor. Dice el 16: no sea pues vituperado vuestro bien. Ahora, aquí esta palabra bien se refiere a la libertad que tenemos. Y cuando dice no sea pues vituperado, ¿qué significa vituperar? ¿Qué es vituperar? Es cuando se habla mal de algo o de alguien. Lo vituperaron, hablaron mal de él. Y cuando Pablo dice, no sea pues vituperado vuestro bien, la libertad que Cristo me dio, no dejes tú que se hable mal de ella por cosas que aunque tú creas que no tienen nada de malo, que las hagas. Porque tú te crees que eres muy libre. Aquí le está hablando, hermano, a los hermanos que comen carne. A veces hay que ceder en ciertas cosas. Bendito el Señor. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora alguna pregunta: ¿qué es mejor ver en la iglesia? ¿A un hermano y a una hermana que tiene, cuando dice aquí, ¿verdad?, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia? ¿Qué es mejor? ¿Ver a un hermano que hace el bien a los demás, que anda en paz con los demás, que anda gozoso en el Señor? ¿Qué es mejor? ¿Un hermano así? ¿O un hermano o una hermana que todo el tiempo está ahí viendo a todo el mundo y juzgando a todo el mundo? ¿Qué es mejor? Porque miren lo que dice Pablo, que al final de cuentas, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Dios no nos va a juzgar por lo que comamos o dejemos de comer, pero dice: porque el que en esto sirve a Cristo
en la justicia, en el amor y en la paz. Porque en el que en esto sirve a Cristo, agrada a quién? A Dios. A Dios. Y es aprobado por Y cuando la gente lo ve que anda, ¿verdad? Que hace el bien, que practica la justicia, que tiene amor, que está en paz con todo el mundo, hermano, uno dice, este verdaderamente está sirviendo a Dios. Pero hay cristianos, hermano, que a veces yo no sé, a veces a uno le cuesta trabajo entender. Uno ve, son de esas cosas que se le quedan a uno grabadas. Fuimos una vez a un parque con toda la iglesia, estábamos con el pastor de León, y llegaron ahí los de la luz del mundo, y usted sabe que ahí sí son que a la semana las traen, pero así. Y hermano, pues, yo le digo, yo veo a un hermano, yo veo a una hermana, y uno sabe, uno puede ver cuando alguien es cristiano. Y nosotros sabemos que los de la luz del mundo. Y anduvimos ahí jugando, ¿verdad?, fútbol con los hermanos y las hermanas también. Y ellas también, las hermanas de la luz del mundo andaban jugando fútbol. Pero hermano, pero a la hora de que tratamos de convivir con ellos, nos ignoraban. Y el pastor pasaba. Nosotros aquí, hermano, es que se contaminan, se voltean a ver a alguien que no piensa, que no cree como ellos, se contaminan. Hermano, son de esas cosas que a uno se le quedan y dice, ¿eso es servir a Cristo? ¿Cómo te ganas a alguien para Cristo así? Si no eres ni siquiera para dirigirle la palabra. Y sabiendo que, porque uno puede ver cuando son iglesias, hermano, porque teníamos música y todo, pero a lo mejor no éramos tan cristianos como ellos. Por eso, hermano, y nos ignoraron. Lo más importante en este ministerio, hermano, es eso: el amor, la justicia y la paz delante de Dios. 19. Así que sigamos lo que contribuye a ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada? ¿No? A mí un hermano me invita a un cumpleaños que le hace a su hijo. Voy, hermano, platicamos, nos gozamos, comemos, convivimos, nos edificamos. Y hermano, ya termina uno, pues vámonos para la casita, y gloria a Dios. Pues para mí eso es comunión con los hermanos, es gozo, justicia, paz. Pero puede ser que un hermano a lo mejor para él no está bien, pero que no juzguen mi libertad, pero yo tampoco voy a juzgar al que no lo quiere hacer. Porque cada quien, como dice Pablo, en su propia conciencia debe de estar consciente que lo que hace le agrada o no le agrada a Dios. Al final de cuentas, en aquel día, ¿quién es el que nos va a juzgar? Pero esas cosas, a la verdad, hermano, aquí no edifican. El juzgar, el criticar, eso no edifica, eso no ayuda. Y lo que Pablo dice aquí, bendito Dios, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cómo podemos nosotros edificarnos? Hablando de cumpleaños, ya viene el Día de las Madres. El año pasado no se lo celebramos por culpa del animalito ese que anda por ahí todavía. El doble ahora. Pero este año lo vamos a celebrar a la mamá. Bueno, las mamás merecen que se les pues no se les puede pagar, pero hermano, y eso ayuda a la mutua edificación, el convivir, ¿verdad? Allí los hermanos juntos en armonía. No solamente es en la iglesia, es cuando uno practica ciertas cosas que la Biblia llama la coinonía, el estar juntos los unos con los otros. Esas cosas y para mí, hermano, no afectan ni dañan a nadie. Pero también nos van a celebrar el Día del Papá. No es que se los estamos cobrando, pero es que las hermanas son más. Bendito Dios. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida.
Hermano, sí, es que se imagina que por la comida uno destruye, hermano, la obra de Cristo en una persona. Yo no sé, pero la obra más grande que puede ocurrir en este mundo, le voy a decir esto con todo el respeto, lo que ocurrió hoy aquí con la hermana Ángela. Y cuando viene una persona y acepta a Jesucristo como su personal salvador, esa es la obra más grandiosa que puede ocurrir en este mundo. Tanto así que dice la Biblia que cuando eso sucede, hay fiesta del cielo. Amén, aleluya. Sí, Señor. Porque, hermano, ese es el milagro más grande que puede existir en este mundo. Después yo creo que el nacimiento y la formación de un niño en el vientre de la madre y cómo Dios lo va formando hasta que nace, el milagro de la vida, eso es algo maravilloso. Pero el milagro de la vida espiritual, mi amado hermano, eso es algo maravilloso. Y que alguien por un pensamiento, por una idea que tiene, lo destruya. Dice Pablo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Porque aquel come o no come, porque aquel come verduras o no come. Eso, hermano, eso no le ayuda a nadie, no le afecta a nadie. Pero tampoco lo hace, como veíamos la semana pasada, ni nos hace más, ni nos hace menos. Porque al final termina Pablo, ya va terminando, dice, todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Dónde está lo malo? Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y aquí los está incluyendo a los dos. Porque los dos comían, unos comían carne y los otros verduras. Pero si vas a hacer tropezar a tu hermano a través de juzgar al otro por lo que come, eso sí es verdaderamente malo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno es no comer carne. Aquí no sé por qué el apóstol Pablo dice esto. Porque qué rico es comerse, hermano, un tibón ahí en el dedo. No es bueno. Pero todos, ¿verdad que la carne es mala en exceso? Pero como todo en la vida, todo en exceso es malo. Pero cuando Pablo dice aquí, ¿verdad? Bueno es no comer carne ni beber vino. Porque al final de cuentas, hermano, el cristiano, como dijo Pablo ahorita en 2 de Corintios, todo me es lícito. El cristiano, les voy a hacer una pregunta honestamente. Cuando el Pablo dice, todo me es lícito, todo me es permitido, ¿puede un cristiano tomar alcohol? ¿Qué creen? Pero ¿saben que en Europa, hermano, en las iglesias hay cristianos que toman vino? De hecho, su copita de vino después de la comida. Yo les he platicado que en una ocasión nos invitó mi hermano bueno, fuimos a Nuevo México a visitar a mi hermano y estaba yendo a la iglesia. Y las iglesias normalmente, en general, solamente participan los adultos de la Santa Cena, los que pues ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero en la iglesia donde fuimos a visitar con mi hermano, nos invitó y fuimos, y ese día iban a participar de la Santa Cena. Y nosotros siempre habíamos tomado la Santa Cena pues con jugo de uva, como lo hacemos aquí. Y en esa ocasión, hermano, pues ya, y ahí dejan que los niños participen. Mis hijos nunca habían participado de la Santa Cena, Sara y Moisés. Y cuando empezaron a repartir, hermano, pues ya nos dieron el pan y la copita de vino. Y cuando el pastor está, ¿verdad? Pues lo que hacemos es levantan la copa. Me acordé de aquellos tiempos, porque yo fui alcohólico, se los digo. Y mis hijos nunca habían participado, nunca habían tomado alcohol, hermano, porque era alcohol, era vino fermentado. Y yo creo que era de 18 años, de estar bien fuerte. Ahora son una iglesia cristiana. O sea, hay iglesias que acostumbran a hacerlo con el vino. Ahora, ¿los voy a juzgar yo porque lo hacen así? Eso es dogma de Dios. Es que Dios nos va a juzgar a él. Pero hay lugares en Sudamérica, hay iglesias donde acostumbran a echarse también su copita de vino. Pero en la enseñanza del Nuevo Testamento, hermano, para nosotros los cristianos, la enseñanza es clara. El cristiano debe de andar siempre sobrio. Yo no juzgo a nadie que si se toma una cerveza o se toma una copa de vino, yo no lo juzgo. ¿Sabe quién lo va a juzgar? Dios.
Pero yo, que el Señor me sacó del alcoholismo, que les he testificado que el día que fui a la iglesia la primera vez, yo iba borracho, venía de una fiesta con mi esposa, y el Señor me sacó de ahí, que yo llegaba el viernes, sábado, y era hasta el domingo, y el lunes sí todavía borracho a trabajar. Si el Señor me sacó de ahí, ¿para qué yo voy a volver a ir de donde Dios me sacó? Y yo les he dicho, hermano, ¿por qué Pablo dice, me es lícito pero no me edifica? Yo estoy seguro que si yo hubiera seguido por ese camino, mi esposa y yo ya no estuviéramos juntos. Porque ella venía de un hogar donde su papá fue alcohólico, donde prácticamente nunca pasó tiempo con ellos. Su papá y su mamá se separaron por causa del alcohol. ¿Usted cree que iba a querer llevar otra vida como esa? Sí, los primeros, porque en fin, sí fueron como unos 3 meses cuando el Señor nos alcanzó, que nos acabábamos de juntar. Pero yo estoy seguro, hermano, que si hubiera seguido yo por ese camino, si el Señor no nos hubiera alcanzado, nosotros no estuviéramos juntos. Y si el Señor, hermano, me sacó de allí, ¿para qué yo voy a volver allí de donde Dios me sacó? Es como el que le gustaba, era adúltero. Y si el Señor te liberó y ahora te ha devuelto a tu familia y ha restaurado tu hogar, tienes a tus hijos y todo, ¿para qué vas a andar viendo el pasto ajeno? Por muy verde que esté. Confórmate con el que tienes en la casa, nomás riega lo más seguido para que se ponga verde también. Bueno, entendedor, en pocas palabras. Bendito Dios. Pero hay muchos que agarran el texto para tomar vinito que está en el libro de Timoteo. Pablo le dice, pero ven nomás el príncipe al final no le dice, por causa de tu estómago, échate un vinito, por causa de tu estómago a él, porque está enfermo, no para que te embriagues, no, por causa de tu estómago, le dice la causa. Había una enfermedad en Timoteo. Sí, agarran un texto con un contexto para dar un pretexto ahí. Sí, Señor. Bendito Dios. Entonces dice Pablo que al final, vamos terminando, vuelves no comer carne ni beber vino, porque también, hermano, el comer mucha carne es malo. La verdad. En el sentido de la salud, no es muy saludable comer tanto. Dice, pero fíjese bien también lo que dice, ni nada en que tu hermano tropiece. Cuando dice ni nada, aquí ya ¿qué abarca? Todo. Aquellas cosas que a veces, verdad, se nos salen sin tener cuidado. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén. ¿Cuánta fe tienen? Amén. ¿Cuánta? Como el gran mostaza para la pena. Yo quisiera tener así un poquito de la que tienen ustedes. Así es. Pero mira lo que dice, ¿tienes tu fe? Tenla contigo delante de Dios. Eso es entre tú y Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque tener, hermano, esta libertad y esta conciencia que Pablo habla aquí, dice, como dices, yo sé que no tiene nada de malo, pero por el causa del hermano hay ciertas cosas que no las voy a hacer. Pero qué bueno es cuando uno sabe, mi amado hermano, que lo que hace, su conciencia no le acusa. Estos temas, hermano, a veces son tan profundos que a veces sería bueno abarcar un poquito de eso, porque uno se pone a pensar. La conciencia, que es el filtro que Dios ha puesto en nosotros. Es el juez supremo después de Dios en esta tierra de nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando una mujer estaba en su periodo, podía ir estar en la congregación. En la ley, no podía. Era inmunda cuando estaba en su periodo. No se le podía ni siquiera tocar, ella no podía tener contacto con nadie durante esos 7 días. Ahora le hago una pregunta a las hermanas. No contesten, pero solamente para hacer lo que está hablando Pablo, conciencia. Ahora en la dispensación de la gracia, cuando ustedes vienen y están en su periodo, ¿no sienten la presencia de Dios? Sí.
En el Antiguo Testamento la ley decía que no podía ni acercarse, no podía tener contacto con nadie. Pero ahora en la gracia, eso es cuestión de conciencia. ¿La conciencia les acusa a algo? ¿Están haciendo algo malo? No. Porque ahora en Cristo somos libres. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Al final de cuentas, hermano, pues ya cuando uno tiene ahí el plato de comida y bien sabroso, ¿pero qué hacemos? Oramos. ¿Por qué? Porque tenemos fe que el que dio el fruto de la tierra es ¿quién? Dios. Padre, bendice estos alimentos que sean de bien para mi cuerpo, bendice a aquellos que no tienen, provee, susténtales. Y la conciencia de uno está tranquila. Qué bueno es llegar a este grado, pero también llegar a ese grado nos puede llevar a caer en el error de juzgar a otros que no tienen la suficiente madurez. Ya no los juzguemos, ustedes dijeron, más bien ustedes decidieron que ya no nos vamos a juzgar los unos a los otros por esas cosas. Pónganse de pie. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Hermana Ángela, es una bendición, hermana, siempre, aunque le repito, es tenerle aquí los días miércoles, los días viernes, estamos aquí a las 7 de la noche, amén, estamos para servirle, hermano. Bendito.